Muy buen día para todos. Bienvenidos a esta programación de Salud Unal Contigo en fin de semana, que precisamente nos trae en un tema que nos convoca para que en familia precisamente podamos aprovechar estos espacios de comunicación y de información que desde la Facultad de Medicina con este programa que ya traemos algo más de 3 meses podamos compartir con todos ustedes. El día de hoy hemos invitado a una de nuestras terapeutas ocupacionales egresadas del Departamento de la Ocupación Humana, terapeuta ocupacional. Ella es la profesora Naidu Yarit Camelo Valencia. Pues muy grata de tenerla acá porque además siempre nos ha prestado un apoyo muy grande con las prácticas en salud mental de nuestros estudiantes, y ella se viene desempeñando en este papel hace más o menos 8 años. Ella es igual, pertenece a la red de egresados de salud mental y comunitaria de la Universidad Nacional, y bueno, tiene una maestría en desarrollo educativo y social que también pone a disposición a partir de su conocimiento y experiencia en este ámbito de lo que es la salud mental comunitaria especialmente, y con un enfoque que el día de hoy pues nos trae para llegar a todos sus hogares, para llegar a nuestra comunidad universitaria y para llegar a todos esos espacios que realmente estamos requiriendo hoy día por este tema del confinamiento, que cada día se tiende a alargar más, o cada día también nos hace un llamado para que tengamos más conciencia de lo que es el reconocimiento de esta situación. Profesora Naidu, bienvenida, el micrófono es suyo. Sabemos que nos va a ambientar muy bien con este conversatorio. Y bueno, decirle a nuestro público que las preguntas las puede ir dejando en el chat, o sus comentarios. Igual recordarles pues que este es un espacio interactivo con ustedes. Cualquier duda, pues aquí estaremos atentos. Profesora Naidu, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, días o tardes, pero bueno. Es un honor para mí estar presentando hoy este espacio, un espacio que lo noto grato y lo noto necesario, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo. ¿Con qué quiero iniciar? Quiero iniciar un poco hablando del contexto de la pandemia. Si bien se han hablado muchas cosas frente a los cambios de los hábitos que hemos tenido y frente a las rupturas que han generado, digamos, a nivel personal, laboral, en relaciones, en las formas de ver el mundo, también se afecta lo ocupacional. Esta situación de la pandemia, de llevar una vida tan acelerada como la llevábamos antes y ahora tener que tener esos espacios para poder manejar mi cambio en mi aseo personal, mi cambio en las formas de relacionarme, mi cambio con el contacto con el mundo, hace necesario verlo como un sistema complejo y dinámico en donde todo tiene que ver con todo, todo se conecta con todo. Por ejemplo, a nivel cultural, hemos tenido muchos cambios en cuanto a las tradiciones familiares, bien sea por ya las reuniones del Día de la Madre ya no son las mismas formas en las que hacíamos antes, y la gente utiliza otros medios o formas de comunicación para relacionarse con sus seres cercanos o para estar en interacción con otros. A nivel económico, la ruptura y el cambio de pasar a estar en un espacio externo, un espacio interno, y tener que convivir tantas horas de tiempo todos en un mismo hogar genera también cambios. En cuanto a lo político, el manejar las decisiones que toman otros por nosotros y ver cómo esas decisiones se ven a corto plazo también generan cambios en las formas en que nosotros tomamos las decisiones y el entender un poco más el contexto político que nos rodea. Esto fue ya, nos dijo, estamos aquí, estamos ahora, las decisiones se toman ahora y esas decisiones se notan los cambios dentro de 15 días, que es mientras que se conoce qué pasa a nivel de salud con todos estos cambios que hemos tenido. A nivel sanitario, todos los cambios del mundo.
sobre todo en cuanto a la atención en salud y la prestación de los servicios, en la forma en que vemos la atención, digamos, en términos de más de remediación que en prevención, en que ahora soy yo autónomo frente al cuidado de mi salud y tengo que estar pendiente de una serie de cosas y de acciones para que otros no tengan que correr conmigo a un hospital y tenga un riesgo de contagio. Todo está mediado básicamente, digamos, por ese asunto coyuntural e histórico que nos hizo que cambiáramos. Y esta vez, y sobre todo en los medios sanitarios se ve, es el miedo al riesgo del contagio, el miedo a que otros se contagien, el miedo yo a contaminar otros, a contagiar espacios, a que si voy en la calle puedo contagiar a otras personas más, a que tengo que tener disponibles ciertos recursos para mi aseo, pero que si no los tengo puedo tener riesgo de contagiar a otros y si no los puedo adquirir, entonces genera una dinámica de caos de pronto. A nivel social, todos los cambios a nivel de cuerpo, como nos llamamos nosotros los terapeutas ocupacionales, están ahí presentes. El contacto con el otro, el mirar a otro, el reconocer a otros en la calle, el reconocer a otros dentro del hogar también ha cambiado porque ahora puedo denotar más cosas de las personas con las que convivo que de pronto antes no estaban. El establecer otro tipo de rutinas, el que ahora el ejercicio ya no es el ejercicio de salir ya no está tan dispuesto hacia nosotros, sino que es más bien, es un ejercicio que tenemos que estar en casa internos. El que ya no puedo socializar con mi vecino de la misma forma porque ha cambiado, tengo que socializar de otra forma, tengo que manejar la distancia. El reconocer, por ejemplo, el olor del perfume de otros, el sentir el contacto de otros que hablan y que me genera interés. Todo eso ha cambiado y cambia también a nivel familiar. Lo otro, que es un tema muy importante para entender la complejidad de esto, es lo que hablamos en términos de justicia ocupacional. Y es que con este asunto de la pandemia nos ha tocado entender, ponernos en zapatos de otros, pero también asimilar qué es lo que siente el otro cuando hace cierto tipo de actividades. Entonces ustedes lo ven por redes sociales, lo ven en los noticieros, lo ven por todos lados, lo que significa, por ejemplo, para un médico o para el personal de salud en general, tener que estar atendiendo la contingencia, el estar y asumir nuevos roles en casa, como por ejemplo el realizar las actividades diarias del hogar, que para muchos es algo aislado, digamos, por la dinámica laboral y por el tiempo, que no realizan ciertas actividades, pero ahora estando en casa hay que asumirlo. Y también por ciertos roles asignados, digamos, con el género, que implica que las mujeres realizan ciertas actividades y los hombres ciertas actividades que no está bien visto, digámoslo así, o no, no la palabra no bien visto, no debería de ser la forma entre la división de los roles y eso también genera choques en casa porque se trata de un ejercicio que se ha estado haciendo antes de la pandemia, que es equilibrar las ocupaciones y los roles y las actividades en casa. Se estaba trabajando más desde lo externo, desde lo que estaba afuera, desde lo que era más visible, como la igualdad en las horas de trabajo, en el pago, en el poder salir a la calle sin sentir acoso, sin sentir violencia, sin sufrir ninguna de este tipo de cosas. Ahora eso se traslada a lo interno, a casa, y eso también genera choques porque van los cambios, digamos, culturales que tienen generaciones anteriores de cómo ver el mundo a las nuevas generaciones, cómo ven el mundo y cómo esos roles se van transformando. Entonces ese choque cultural también se ve en casa y eso también hace que hayan unas actividades que se transformen. Y lo otro es, con este asunto de la pandemia, es el cómo entender el bienestar de la comunidad y cómo trabajar también la comunidad. Si bien antes era invisible y casi no palpable que las comunidades se organizaban y se reorganizaban en función de las actividades que tenían en pro,
Ahora es un poco más visible todo girando en torno a la salud y el bienestar de los otros, pero con el asunto puntual del no contagio, pero es algo que ha cambiado. Entonces, si se dan cuenta, yo les puedo decir, claro, lo tengo que entender desde lo cultural, lo económico, lo político, lo sanitario, lo social, desde la justicia ocupacional, desde el bienestar, desde el manejo de los roles. Todo es un panorama que se entrelaza entre todo y genera caos, genera un asunto complejo de entender, complejo de manejar y complejo, digamos, de ganar herramientas nuevas para poder, digamos, enfrentar la situación. Y como es lógico y como, no digamos lógico, eh, bajo esta misma coherencia, em, toda esa complejidad de acciones hacen que haya una transformación en las ocupaciones, en las actividades, en las motivaciones, en las formas de entender la vida, asimismo en mi proyección ocupacional o mi función social ocupacional también. Siendo así, que es importante también entender que hay una reorganización frente a los procesos de alimentación, de recreación, de manejo del transporte, de la educación, del vestuario, de la vivienda, de los ingresos, del manejo del dinero y de las formas de descanso. Antes era muy complicado entender qué era para mí descansar. Por ejemplo, descansar significaba estar todo el día en casa, posiblemente sin salir. Ahorita el descanso se ve bajo otros ojos y otras perspectivas y para todos cambia. Y em, entender esto en la dinámica familiar trae, digamos, la necesidad de repensar lo que significa interactuar con mi grupo familiar y lo que me implica generar y asimilar nuevas actividades o nuevos roles. Por ejemplo, es distinto las formas de convivencia, por ejemplo, si yo vivo con mi pareja, con la mamá de mi pareja, con una mascota, o si vivo, por ejemplo, un núcleo familiar conformado por mamá, papá e hijos. Si hay una nueva conformación, una nueva forma de convivencia, por ejemplo, si estoy con mi abuela, con mis tíos, con mis primos viviendo bajo el mismo hogar. ¿Por qué? Porque las funciones y los roles se asimilan de otra forma. Dentro de la dinámica familiar, siempre hay alguien que pueda que lidere ciertas acciones y también le genere cierta sobrecarga realizar ciertas actividades dentro del núcleo familiar. Por ejemplo, ¿quién es el que asume siempre el cuidado de los adultos mayores? ¿Quién asume las actividades del cuidado del hogar o cómo se redistribuyen? ¿Quién asume el ingreso económico? ¿Quién asume la realización de actividades como pagos, como las actividades o otras acciones que se hacen con los bancos y cosas así? Entonces, para entender un poco las dinámicas familiares, hay que entender el rol que yo asumo dentro de mi familia, el rol que asumen los otros en la familia y asimismo poder darle un poco de manejo. Toda esta complejidad también tiene que ver con los sentimientos que podemos sentir bajo la pandemia. Entonces, por ejemplo, puedo sentir miedo, puedo sentir ansiedad, puedo sentir agotamiento mental, puedo sentir cambios de intereses, puedo sentir frustración, puedo sentir evitación por mi propio núcleo familiar, por los otros, por la calle, por la gente, por todo. Puedo tener pensamientos contradictorios, por ejemplo, que en un momento sí quiero realizar cualquier cosa que me motivaba antes y después ya no la quiero hacer porque no la siento igual. Problemas en mi alimentación, dificultades en el sueño, cambios de apetito, todo eso lo puedo sentir y todo eso afecta en las dinámicas familiares. Pero entonces aquí hay que pensar, ¿qué debo hacer? ¿Cómo manejarlo? Y cómo asimilar que estos cambios traen.
digamos, otras formas de entender la salud mental, porque si antes lo manejábamos con la realización de otras actividades de, digamos, de tiempo libre estando fuera de casa, para algunos sí se vuelve un poco complicado el readaptarse y así como dicen en las redes sociales, recrearme, repensarme y reinventarme, se convierte un poco difícil por todas estas sensaciones y estos sentimientos que están allí. Entonces hay que pensar es en los procesos de adaptación. ¿Qué es, qué pasa? Pensar en que la adaptación lleva consigo el entender que yo soy distinto a mi núcleo familiar y que yo asimilo de una forma distinta a los otros, que los otros me asimilan a mí de otra forma porque yo estoy cambiando y estoy cambiando dentro de mi dinámica familiar, que entender a quién es el que le cuesta un poco más asimilar esos cambios en casa y asimismo brindarle apoyo y también entender cómo yo estoy asimilando el cambio, porque es una dinámica constante. Es diferente cuando yo con los que convivo tengo dificultades y puedo, digamos, escapar o evadirme del espacio a que tengo dificultades en el propio núcleo familiar, pero no puedo evadir el espacio porque me obliga el asunto de la pandemia estar en ese espacio y no aislar. Entonces, es importante el proceso de introspección para poder así asimilar cuáles son los cambios, qué es lo que debería manejar por mi propia cuenta y después hablarlo y socializarlo con los otros. Hay que darle un sentido al porqué del cambio, porqué de la adaptación, y es un cambio que se da de manera progresiva. No es lo mismo el que, digamos, yo asuma las actividades, por ejemplo, que se realizan en casa de cocina o de aseo, si nunca antes las había realizado, y que los otros lo asimilen o lo manejen de la misma forma. Por ejemplo, el manejo de la paciencia y de la calma mientras que los otros aprenden y también como yo y la retroalimentación es un proceso también importante y que se debe manejar con calma, con pausa y sobre todo de la manera más amable posible. Y hay que crear, digamos, rutinas que incorporen actividades de agrado, pero también reconocer las que no son de mi agrado y ser sinceros con ese tipo de cosas. El decir, el de no tolero ver, por decir, un tipo de película, el jugar parques, el, bueno, cualquier actividad posible, o no soy capaz y no puedo con el manejo de lavar la loza, o no puedo con realizar actividades por decir si estoy haciendo una videollamada y que estén en el mismo espacio otras personas. El restablecer esas rutinas en familia son importantes para generar lazos, para generar bienestar y también para el cambio, el, digámoslo así, como lo decía una profe antes, el cambio de chip de que estoy en el mismo espacio con mi familia porque hay algo que me está condenando a estar adentro en el espacio, cambiar el chip en pensar de que lo estoy haciendo por mi bienestar y que estas nuevas rutinas que estoy estableciendo tienen que ver es con el cuidado mío y con el cuidado de los cercanos y que es algo temporal y transitorio. A pesar de que ya llevamos muchos meses en aislamiento y que genera muchas dificultades manejar, digamos, las formas en que se dice el manejo de la cuarentena, porque cada vez se va aplazando más, porque cada vez hay más contagios, porque cada vez hay más situaciones difíciles socialmente de entender, como por ejemplo que las noticias que se ven a diario, es intentar manejarlo de que va a ser transitorio, que no va a ser permanente, que yo no voy a estar en este espacio de una manera fija, que va a ser así el resto de mi vida y que así quedaré,
sino que es un ejercicio precisamente que va a ser gradual en el cambio de las actividades y rutinas que estoy haciendo ahorita y que de la misma forma va a ser gradual el reincorporarme en las actividades que pueda que hacía antiguamente y que también van a haber cosas que se van a quedar ahí instauradas. Aún no lo sabemos. No sabemos cómo sean los cambios, digamos, después de esta pandemia, cómo serán de nuevo las interacciones sociales, cómo será esos roles y esas actividades que se realizan, pero aún así es importante manejarlo siempre en esos términos. Es transitorio, no toda la vida nos vamos a quedar así. No toda la vida voy a estar confinado en casa y no toda la vida mi relación familiar va a ser así, va a estar constantemente ahí. Con todo esto, la pregunta más grande es, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo manejarlo a pesar de identificar, digamos, todo ese gran número de cosas que les dije anteriormente? Es manejarlo en disminuir la carga mental. Ese es un asunto primordial e importante, porque constantemente nos están bombardeando de información, e información, información, información. Si ustedes se dan cuenta, la dinámica ha cambiado por semanas. Entonces, la primera semana era el asunto de cómo manejar que voy a estar confinado en casa y que tengo que solventar unas necesidades básicas de alimentación, de vivienda y digámoslo así, de otros manejos económicos como el pago de los servicios o, bueno, responsabilidades económicas. Después, lo que pasó era tolerar el estar en aislamiento y el estar con las mismas personas en el mismo espacio. Después cambió a que efectivamente hay mayores necesidades económicas y que esas necesidades económicas se trasladan a que dificultan la relación e interacción con mis familiares, con los otros y que realmente hay gente que tiene unas necesidades muy grandes y que es muy difícil solventar todo. Ahora estamos pasando en la época de que no importa, o sea, ya no me importa em, o estoy muy fresco con las medidas que debo de tener para manejar el no contagio. Entonces, ahorita la gente está más laxa con las salidas, con estar por fuera de los espacios, con manejar actividades económicas diversas, con todo ello. Entonces, el disminuir la carga mental tiene que ver con lo que les decía un poco al inicio, que es poder identificar con un proceso de introspección qué es lo que está pasando en mí, eso que me dicen los medios, cómo me afecta a mí y cómo eso afecta a mi entorno familiar y qué cambios o graduaciones de cosas tengo que ir haciendo según la demanda que me da. Nosotros somos fáciles para acostumbrarnos, pero difíciles para desacostumbrarnos. Algo así como deshabituarnos es un poco, es un poco complejo, pero la idea es tener las herramientas para poderlo hacer. Yo no sé cuánto tiempo tengo porque yo suelo hablar mucho, entonces si alguien me puede avisar, le agradecería porque no estoy manejando el tiempo. Entonces, en estos procesos de readaptación y disminución de carga mental, em, se pueden tener en cuenta varias cosas. Uno es lo que les digo, el entender las formas y los espacios en que se viven y se conviven en casa. El aceptar y asimilar con qué puedo y con qué no puedo. Y si no puedo, no sentir culpa por las cosas que no puedo hacer realmente en el hogar. Y mirar las formas en que puedo convivir con otros. Si finalmente no puedo definitivamente convivir en ese espacio, buscar la forma de tener otros espacios para convivir. Pero si lo puedo hacer, también tengo que generar y garantizar el establecer unos acuerdos de convivencia según la dinámica familiar. Si mi dinámica familiar es que lo primordial es el aseo del hogar o el aseo de los espacios o la organización de los espacios, entonces hay que establecer acuerdos de convivencia frente a ello. Si mi dinámica familiar lo primordial es respetar los espacios físicos, entonces debo de establecer
ciertas pautas frente a esos espacios físicos. Sí, lo más importante en mi dinámica familiar es poder expresarme emocionalmente o el hablar o el manejar espacios en común, entonces tengo que establecerlos. Y siempre, digámoslo así, es importante establecer espacios de charla y de diálogo frente a las dinámicas y no juzgar de pronto el momento en el que se hablen los espacios, porque no se trata tampoco de una dinámica o de una rutina en la que yo digo, bueno, de 9 a 10 vamos a hacer aseo, digámoslo así, que pueda que se dé así la dinámica, y de 10 a 11 usted me va a contar todo lo que está sintiendo y todo lo que está viviendo y por qué se la pasa, digámoslo así, llorando o estresado o con miedo o con pensamientos tan negativos. No, hay que buscar los espacios que sean dinámicos para hablar. Y también el respetar si yo tengo más confianza con algunos familiares que con otros para poder expresar lo que siento. Si definitivamente yo no puedo expresar lo que siento con ninguno de los de mi familia, lo puedo hacer con otros compañeros o simplemente el escribir los sentimientos, el escribir las emociones, el escribir los pensamientos que están ahí y que a veces suelen ser recurrentes y por eso es bueno llevar un registro. Como alguna vez me lo enseñó alguien muy querido, el registro de pensamiento es importante porque tú te das cuenta en qué se centran más los pensamientos. Y ese registro lo puedo hacer yo de manera individual si realmente no logro y no puedo hacerlo con alguien más, pero también lo puedo hacer ese registro de emociones y de pensamientos de manera colectiva. Puedo ubicar un espacio en donde puede ser un papel periódico grande o simplemente hojas, en donde todos vayan escribiendo qué es lo que están sintiendo diariamente y leerlos y si quieren hacerlo en conjunto, hablarlo de manera individual o generar estrategias de apoyo frente a lo que el otro está sintiendo sin la necesidad de decirlo directamente, es bienvenido. Es muy bueno y hace que haga una descarga mental y emocional. Es importante hacerlo. Establecer las actividades de tiempo libre, lo que les digo, actividades de tiempo libre con lo que yo haya establecido acuerdos con otros. El que si por ejemplo voy a escuchar música, que hay veces hay gustos musicales diversos dentro de familia, también establecer acuerdos de ello. Si lo puedo hacer en grupo, si lo puedo hacer solito, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo manejar. Si quiero ver películas en grupo, si quiero ver películas solo, si quiero hacer lectura colectiva o si quiero hacer lectura solito o lectura en voz alta o si la estrategia es poder hacer lectura individual y lectura colectiva de algún texto, es también bienvenido. El también ciertas películas, ciertos textos que yo pueda hablar con los otros, con mi familia, que me permitan también manejar o transitar sentimientos, también es supremamente válido. Eh, el buscar espacios para hablar experiencias del pasado que contribuyan al presente también es otra estrategia que permite la descarga mental, como por ejemplo recordar épocas de muchos de la infancia o épocas en donde, digamos, eran los espacios amenos, es también bueno y también es necesario. Claro, ahí hay una ambivalencia porque con los recuerdos también hay dificultades, digamos, familiares frente a situaciones que hayan sido un poco complejas, y si se da el espacio, poderlo hablar. Y también tener en cuenta que las formas como lo digo y, y, y la estrategia como lo diga, ¿sí? Recuerden el escribir, recuerden el hacerlo de la manera más honesta posible y sin la necesidad de ser groseros. Es una estrategia importante también para soslayar o solventar esas fisuras que puedan haber en familia también. Em, Es importante, digamos, también pensar en estrategias que no generen más caos de lo necesario, como por ejemplo el que algún familiar
o que se turnen las actividades del cuidado de otros. ¿Sí? Que no haya una sobrecarga siempre sobre la misma persona que realiza las actividades con otros, sino que también sean otros que se encarguen. Por ejemplo, de los medicamentos, supremamente importante, de citas, de las propias actividades en casa, del aseo, de las rutinas de cocina, de todo tipo de actividades que se hagan en casa, es importante asignar, ¿sí? Bajo los acuerdos que se establezcan, vuelvo y insisto, estoy muy repetitiva con eso, pero es necesario. Y preguntar y manejar que bajo esos acuerdos cómo lo van a hacer, cómo se va a establecer. Si, por ejemplo, si ahora yo esta semana me voy a encargar de los medicamentos de mi abuelo, entonces saber en qué horas son específicamente, cuáles medicamentos son, para qué se manejan. Si, por decirlo así, tengo una condición, una enfermedad o soy en una situación mental un poco compleja, o que ya me han medicado, es importante también hablar y referir frente a ello. De siempre manejar los mismos horarios, de no cambiar las demandas de las cosas que se hacen, es muy importante. El cuidado también de las mascotas es también importante. De lo que les digo, la estrategia de no generar más caos de lo innecesario y es estar pendiente de las rutinas y del cuidado de las mascotas. Si van a sacar las mascotas 2 o 3 veces al día, entonces puede ser por turnos también para que otros tengan el espacio de poder salir bajo todas las medidas sanitarias posibles. La alimentación de las mascotas, recoger las necesidades o las heces de los animales, el mantener el espacio limpio y armónico, el también dedicar tiempo a la mascota es importante porque ellos igual se estresan, ellos igual sienten los cambios comportamentales y también pueden generar caos en la dinámica familiar. Entonces eso no es necesario siempre y cuando alguien los asuma o los asuma de manera rotativa. Es importante también cuidar los hábitos de sueño y es importante también generar ciertas estrategias para el cuidado del sueño de los otros. Por ejemplo, hay que evitar ver cosas negativas antes de dormir. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos y somos reiterativos en temas, sobre todo los temas influyen en las formas como de mi descanso, de mi sueño, ¿sí? Si yo me acuesto con la idea o con el pensamiento reiterativo de que hoy aumentaron los contagios, la delincuencia está cada vez peor, la gente está siendo vulnerada y todo ese tipo de cosas que hemos visto socialmente que están pasando y me acuesto con ese registro, con esa continuidad de pensamientos, mi descanso y mi sueño no va a ser igual. Entonces la idea es mirar otras cosas que desconecten de la realidad social. Puedo ver programas de televisión, si quieren, por ejemplo, comedias, Chespirito, cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con la pandemia. Claro, ahorita todo lo que votan medios, redes y todo tiene que ver precisamente con lo del contagio, pero hay que intentar buscar las cosas que no me generen relación con eso y poder cambiar de pensamiento, disminuir la carga mental y mejorar el ciclo y los hábitos de sueño. Em, Buscar la desconexión diaria, así sea por 5 o 10 minutos, es importante para generar la descarga mental. Si yo me estoy sintiendo muy angustiado, siento que hay muchas cosas en mi cabeza a la vez, siento que mi cuerpo se está sintiendo tensionado, estoy sintiendo que no puedo dejar de pensar en una misma cosa, me angustia la salud de mi familia y no puedo dejar de pensar. Inicio con pensamientos catastróficos como ¿qué tal si? Y empiezo con una nube y bola de pensamientos catastróficos, significa que necesito desconectar.
Y desconectarme se puede hacer de varias formas, bien sea con la música, pero en este caso, utilizando y jugando un poco con lo sensorial, tiene que ser la música en un volumen alto, que me genere a mis sensaciones con ese estímulo musical que yo estoy manejando y me desconecte de impacto de eso que estoy viendo. El realizar las caminatas cortas o el, por ejemplo, dibujar formas cíclicas y circulares me permite también descansar y desconectarme. Los estímulos visuales también. Por eso si pueden hacer, tener herramientas como marcadores que sean fuertes, colores, todo lo que sea fuerte visualmente me permite desconectarme y que se vayan los pensamientos. Digamos que los ejercicios de lectura en este caso, cuando digamos son tan fuerte y tan contundente las sensaciones que se están sintiendo, la lectura no es recomendada porque la lectura no permite evadir los pensamientos de manera rápida. Lo que se necesita es eso, un choque rápido, algo que le diga al cerebro, hey, otro estímulo, hey, estoy pensando en otra cosa, hey, me llama la atención eso, para que el cerebro se estimule de otra forma y entienda que no es una forma correcta o que no es necesario pensar en ese momento de esa manera catastrófica o estresarme por eso que estoy pensando. Entonces, por ejemplo, el sudoración en las manos, el sentir taquicardia, el sentir dolor de cabeza que es difuso, que no se entiende, pero que es por momentos, debido a lo que estoy pensando, en esos momentos es la estrategia necesaria de cortar. Siempre, siempre hay que manejar las líneas de atención en caso de tener una dificultad o un problema. Con la nube de pensamientos y nubes de pensamientos catastróficos también hay generaciones de ideas y generaciones de ideas que hay veces no son muy buenas, como por ejemplo hay veces las ideas de suicidio. En este momento se ve, y sobre todo con los adultos mayores, que piensan que es mejor em, morir que tener que aguantar esta situación. Entonces ahí viene el pensamiento catastrófico. Entre el pensar y el actuar, digamos que hay una franja grande, pero para algunos no. Entonces ese tipo de emociones y de pensamientos también es importante desahogarlos, decirlos, comentarlos y quien esté escuchando no juzgar frente a esos pensamientos. Digamos que es un poco normal tener esos pensamientos catastróficos, pero eh, lo importante es sentir el apoyo de los otros y el respaldo de los otros para evaluar esa idea, qué tan real es, qué tan posible es y cómo se puede manejar, ¿sí? Em, Así que por eso hay que generar los espacios con todo el núcleo familiar de expresar precisamente esas ideas sin ser, sin generar choques, sin generar presiones. Y si estoy sintiendo esas ideas y como familiar no lo logro manejar, que otros me digan ese tipo de ideas, o no logro manejar que el otro está muy estresado y que pueda que sea muy impulsivo, o que no logro manejar que el otro no se pueda adaptar, yo puedo buscar líneas de atención que en este momento, pues, no las voy a decir, pero hay líneas de atención para prevenir el suicidio, violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer, líneas de atención para cuando quieran hablar con psicología. En este momento las EPS están manejando la consulta con psicología vía telefónica, entonces digamos que es una estrategia también posible para poderme desahogar. Hay que quitar el tabú de salud mental en que si yo digo lo que estoy sintiendo o tengo unos pensamientos que no son adecuados para otros, estoy loco. Hay que quitar ese tabú. Todos, absolutamente todos tenemos ese tipo de pensamientos en algún momento. A unos nos cuesta más que a otros adaptarnos. A unos nos cuesta más las demandas del medio que a otros. Algunos somos más espíritus libres y necesitamos de la libertad del mundo y en este momento es un momento caótico y por la necesidad que tengo de estar en aislamiento, no significa de que yo soy de que estoy mal, de que estoy loco por pensar y por idealizar en que estoy en otro universo, otro mundo, otro paisaje. No, la idea es que se pueda hablar,
Quitémosle el tabú a poder hablar y expresar las emociones. Quitémosle el tabú a decir lo que me incomoda. Quitémosle el tabú a expresarme como soy bajo las medidas del respeto. Quitémosle el tabú a que yo no pueda relacionarme con mis familiares porque son mis familiares. Hay que cambiar, hay que explorar nuevas formas. Y si definitivamente no me puedo relacionar con otros, bueno, no significa que yo esté del todo mal, sino que dentro de mi dinámica familiar no lo puedo hacer, pero habrá otras formas en que sí lo pueda hacer. Eh, es importante, muy importante. Esto es lo del tabú, siempre me emociona y por eso me pongo así. Pero sí es importante en que ustedes puedan manejar ese tipo de situaciones. Para las personas que tienen enfermedad mental, también es importante que hagan frente el registro de pensamientos, que para los cuidadores sea necesario también establecer espacios y manejar espacios en el que usted le pueda hablar a las personas, y eso también tiene que ver con todas las personas que de pronto no entiendan la situación muy fácilmente, con palabras simples, ahí sí como dicen, palabras muy concretas, lo que está sucediendo y el por qué se toman ciertas decisiones en casa. Y ese es otro punto, y con esto ya cierro porque ya entiendo que ya siguen las preguntas. Em, Cuando yo establezco las rutinas, porque digamos otros no pueden tomar las decisiones, hay que hablarlas y decirlas porque tomo las decisiones, pero también tengo que tener en cuenta la opinión de los otros, evaluar la opinión de los otros y tomar decisiones en conjunto. Supremamente importante y válido y necesario decir el por qué el cambio, el por qué las decisiones y por qué se maneja así. ¿Listo? Queda mucho tema por hablar, pero bueno, digamos que, y espero que haya podido decirles y recoger un poco de esta, digamos, de esta experiencia que estamos viviendo todos en este momento y que después escribiremos. Profesora Naidu, muchísimas gracias por compartir estas experiencias y por compartir todo esto que, como decía al comienzo, indudablemente nos hace mucha falta en estos días. Y bueno, que muchas de estas cosas llegan para quedarse realmente con nosotros como esos factores protectores y demás que requerimos para nuestra salud mental. De nuestro público, ¿quién tiene alguna pregunta, algún comentario o inquietud que quisiéramos compartir o preguntar? Si quieren compartir algunas de sus experiencias, de cómo les ha ido por este tiempo con su salud mental estando en casa o asumiendo otros roles, bienvenidos porque igual eso nos permite aquí hacer una interlocución con nuestra experta y bueno, todo muy claro. Profesora Ana, ¿y tú qué nos puedes compartir acerca de esto que hemos llamado factores protectores precisamente en el campo de las nuevas perspectivas de la salud mental? Específicamente el ministerio ha sacado unas guías, pero apuntan más hacia lo laboral, pero vemos que las personas definitivamente antes de ir a trabajar son personas y tienen que salir, tenemos que salir pues como con una limpieza, digo yo, a nivel emocional, a nivel psicológico, de salir a preparados para asumir todo lo que este medio ambiente nos está entregando. Dentro de una medida de protección importante es mi introspección en el sentido de reconocer cómo me levanté hoy y cómo estoy hoy, ¿sí? El manejar y entender que mi cuerpo me dice cosas en el sentido en que si amanecí estresado, posiblemente mi día no vaya tan bien,
porque pues el medio en este momento nos exige muchas cosas que nos sobrecargan y que nos estresan. Pero también con eso es qué acciones estoy haciendo yo para disminuir o para manejar eso que estoy sintiendo en ese día. Por ejemplo, el saber que si atravieso la puerta de mi casa e inmediatamente empiezo a respirar y me empiezan las palpitaciones, cómo manejarlo, si soy bueno y si soy consciente de cómo estoy respirando, si soy bueno y si soy consciente de qué medidas estoy haciendo en casa, si estoy haciendo, por ejemplo, actividad física para disminuir eso, si estoy teniendo una idea positiva de lo que voy a hacer en mi trabajo, si por el contrario lo siento como una obligación y qué estoy haciendo. Entonces, en este momento la introspección es fundamental, pero también el recibir ayuda de otros y dialogarlo. Es la medida de protección que tenemos ahorita. No podemos esperar, digamos, un poco más, sino en ese sentido de reconocernos y pensarnos cómo somos nosotros diariamente. Y asimismo, hablar y decir, mire, a mí me está pasando esto, no sé cómo me puedan ayudar. Si necesito en este momento una ayuda psicológica, decirlo y hablarlo. Si requiero el apoyo de una terapeuta ocupacional para que me diga o para que me ayude a transitar por por ese manejo, bienvenido sea. Pero es importante también que sepan, los terapeutas ocupacionales tenemos muchas estrategias para el manejo de ese tipo de condiciones y para el manejo de condiciones protectoras según las actividades que hacen las personas. Entonces, esa es una forma. Perdón. Tenemos una pregunta de Alex que nos dice cómo manejar la ansiedad que genera en las madres el teletrabajo y estudio virtual con niños en edad escolar. Muy importante esa pregunta, creo que es de lo que más tenemos hoy por hoy. La asignación de roles a otros, ¿sí? Claro, primero lo que yo les comentaba desde un inicio, hay que entender la dinámica para saber la sobrecarga de otros y eso es lo que nos ha exigido la pandemia. Entonces, ahorita manejar, digamos, el estrés que de pronto manejaba el profesor en aula para poder realizar las actividades, también nos pone y nos ubica en otro lugar de estrés y ansiedad porque tenemos el pensamiento y el juzgamiento de que ahora está bajo mi responsabilidad el que mis hijos aprendan. Y no es así, no es la responsabilidad tuya, es la forma en que en este momento se está viviendo este espacio y este manejo. Y hay que entender que hay otras formas de aprendizaje que no solamente son llenando guías, haciendo cuestionarios, haciendo videos y todo eso, no. Hay otras formas de aprender y que se aprenden en casa y que las formas de educación no solamente circundan por hacer trabajos, sino que también circundan el cuando aprendo y exploro dentro de casa. Entonces, a eso hay que quitarle también la carga y disminuirle la demanda de que si no hace, no aprende. No es así. Y lo segundo es que yo debo de asignarle roles a los otros. Esa nueva reconformación y reorganización de los roles dentro de casa es necesaria, sobre todo si hay alguien que está sobrecargado, pero también hablarlo. Yo también puedo hablar con mi jefe y decirle que me están sobrecargando en tiempo de horario y que mi horario siempre ha sido de 8 horas o de 9 horas y que esto me está tomando más tiempo y también intentar llegar a acuerdos sin el temor de poder perder mi trabajo, por eso hay que hacerlo, digamos, de una forma en que yo pueda establecer un acuerdo con alguien más. Y para las mamás que son cabeza de hogar y que tienen que hacer las dos actividades o hacer las dos actividades, es manejar tiempo para sí mismos. El tiempo para sí mismos es fundamental en el sentido en que yo puedo decidir el qué puedo hacer en esa media hora que tengo solo para mí. Si me quiero olvidar de que tengo hijos, si me quiero olvidar de que tengo un trabajo por el que tengo que responder, si me quiero olvidar de que estoy en este espacio físico, bienvenido sea. Y ahí es donde están las actividades, por ejemplo, de respiración, el manejo de yoga, el manejo de actividades de tejido. Todo ese tipo de actividades me permiten a mí hacerlo.
pero lo importante es reconocer eso. A pesar de que yo sumo el rol de otro en este momento, no soy yo la responsable total. Si bien tengo que supervisar de que mis hijos tengan que hacer las actividades, no significa que para que ellos cumplan, yo voy a hacer las actividades por él, porque así es como lo van a medir que aprende. No, hay que dejar eso atrás. Con la contingencia, lo que nos exigen es que hay que continuar un proceso educativo, pero también hay que entender de que nos estamos reorganizando y que posiblemente ese no sea un buen sistema educativo. Bueno, muy importante lo que nos mencionas, pero va muy en relación también aquí con dos comentarios que tenemos. El primero de Yomar, que nos dice, sí, se hace complicado el manejo de trabajo en casa, pues los demás integrantes no estamos acostumbrados y a veces se apropian los espacios y eso limita el uso de los mismos. Y sobre todo en esto que nos estás comentando de hacer una delegación de responsabilidades, que haya como una colaboración de los otros miembros del hogar, etcétera, pero puede volverse complicado en tanto que los otros no asuman, digamos, que realmente sí tienen ese papel de colaboradores o de una responsabilidad determinada, y aparte también el tema de la distribución de los espacios de la casa misma, ¿no? Y de los equipos de la tecnología que no sean suficientes, entonces, ¿cómo programamos esa organización y demás? Claro, todo hace parte del ensayo y error, ¿sí? Y así como hay ocupaciones diversas, roles diversos y funciones diversas, hay dinámicas diversas y espacios diversos. Pero lo importante también es pensar en esas estrategias que me puedan ayudar. Por ejemplo, si yo le puedo mejor imprimir la guía a mi hijo para que pueda realizarlo solo en el momento que yo estoy haciendo el teletrabajo, también se puede hacer. El manejar, por ejemplo, un espacio así se ha dividido con un papel que suena un poco chistoso, pero un espacio, un papel en donde pueda sentir la división del espacio y que este espacio es mío, también se puede hacer. Claro, hay unas situaciones muy complejas y que son difíciles de manejar, pero hace parte de la creatividad pensarse cómo manejarlo de los espacios. Lo importante es saber que hay que respetar ciertos espacios y que si soy yo quien asumo el rol, mirar la forma en que así sea un espacio físico delimitado dentro de una mesa me va a permitir a mí mentalmente una organización distinta. Y también enseñarle a mis hijos de que hay una organización de un espacio y que ese espacio es el de él, ese espacio es mío y que a pesar de que no tengo otro equipo tecnológico, otro medio tecnológico, él puede realizar ciertas actividades mientras que yo estoy haciendo otras. Gracias. Aquí Juan Sebastián nos dice, los ejercicios de meditación y de respiración pueden ayudar bastante, sobre todo a las personas que sufren trastornos de ansiedad. Para aquellas personas que no pueden sacarse pensamientos o intranquilidad de la cabeza, ya sea por la situación o por carga laboral, ¿es recomendable hacer estos ejercicios o intentar cambiar el switch escuchando música o haciendo los ejercicios con colores fuertes que mencionaste? Sí, todos nos estimulamos de maneras distintas y hay que encontrar, digamos, qué es lo que me hace a mí cambiar más rápido el chip, ¿sí? Lo de los estímulos fuertes sirve, pero también habrá alguien que pueda que le facilite más los estímulos que no sean tan fuertes. Bueno, eso no lo sabemos. Nosotros y nuestras formas de ser son tan diversas que pueda que a alguno le funcione más. Pero lo que sí es que los estímulos fuertes son los que más ayudan, sobre todo con ese tipo de pensamientos. Es claro y hay que hacer la precisión en este momento y gracias a quien hizo la pregunta, es que si yo tengo ansiedad y no la puedo manejar a pesar de que intente hacer estrategias, es la hora de buscar ayuda, ¿sí? Así sea para que yo me pueda desahogar con una persona distinta o pueda encontrar una ayuda psicológica, pero si a pesar de ello no deja mi ansiedad, tengo que buscar la ayuda profesional, porque no, digamos,
no, si no lo puedo manejar por sí mismo, tengo que ser consciente de que hay otros que me puedan ayudar y vuelvo y les digo, hay que quitar el sesgo de que por buscar ayuda es que me van a decir que estoy loco, yo soy raro, yo no sé qué, no, nada de eso. Es lo que nos obliga el momento contextual y por eso mismo hay que manejar. Gracias, Naydu. Por acá Natalie nos pregunta, teniendo en cuenta que la terapia ocupacional tiene una mirada de la ocupación como propósito y como medio, ¿qué recomendaciones puedes dar en cuanto a ocupaciones significativas que puedan proveer bienestar a las personas, teniendo en cuenta que las dinámicas cambiaron y para todos son diferentes? Es decir, no todos tienen el tiempo para escribir, no todos tienen tiempo, no todos tienen la habilidad para establecer buenas relaciones con quienes viven ahora, con quienes conviven ahora. Otros perdieron sus trabajos, etcétera. Claro, vuelvo y les digo, las formas en que somos todos, todos somos diversos y no todos, tiene razón, no todos tenemos los mismos espacios y no se nos da la habilidad de hacerlo. Pero es el momento en pensar en que tengo que explorar otras cosas para poder realizar y poder sentir qué es lo que me está dando a mí nuevamente gratificación dentro de las acciones que yo estoy haciendo. Si para ti no es escribir, si para ti no es hacer ese otro tipo de cosas, pues puedes explorar con lo que tienes en tu historial ocupacional. ¿Qué son otras cosas que te guste hacer? El explorar en las redes sociales o en los videos otras actividades o cosas que se hacen y que otros muestran que hacen en casa y ensayarlos por sí mismo es también otra cosa que nos ayuda a repensarnos y recrear qué es lo que me gusta a mí hacer. Claro, si yo me quedo sin trabajo, pueda que se genere toda la bola de pensamientos gigantes y los pensamientos relacionados frente a las dificultades para solventar las necesidades básicas. Pero frente a ello, ¿qué puedo hacer teniendo en cuenta la contingencia? ¿Cómo me puedo apoyar con otros? Si bien no puedo conseguir un trabajo ya porque la situación no me da, entonces, ¿cómo puedo intentar solventar y apoyarme con otros? Y eso era lo que yo les hablaba al inicio de el cómo nos estamos reorganizando en comunidad para apoyarnos unos entre otros. Si tengo un apoyo familiar o no, y mirar a ver cómo puedo manejar esas necesidades y solventar esas necesidades económicas. No todo es un punto final ni todo está dicho, aquí es así y se maneja así, sino que bajo las recomendaciones y bajo la experiencia es que se puede manejar y mediar ese tipo de situaciones. El apoyo de otros y vuelvo y les digo, quitar el miedo a mostrar de que hay veces necesito de otros. Esa es otra cosa también importante. Esa es otra cosa también de manejar. Y quienes podemos manejarlo de mejor manera, podríamos ser apoyo para otros que no saben manejarlo de esa manera. Analizar el contexto y entender a los otros, eso puede facilitar a que yo pueda brindar una estrategia. Gracias, Nayru. Y finalmente, pues tenemos una pregunta de Luz Ángela que pregunta qué orientaciones nos podrías brindar frente al cuidado al cuidador de personas con discapacidad psicosocial, teniendo en cuenta que las nuevas dinámicas por COVID-19 han llevado a un aumento en la aparición de sintomatología y el cuidador presenta en este sentido una carga adicional a su propia realidad cotidiana. Las estrategias, el pedir ayuda de otros familiares externos. Nosotros tenemos una situación de salud y una situación familiar, una situación colombiana en donde algunos ven la discapacidad de otros como una carga y sobre todo la discapacidad mental. Pero la idea es buscar, uno puede hacer el apoyo de otro familiar para manejar esa carga. Si bien puede ser de que alguien venga a apoyarme para el cuidado de esa persona, bienvenido sea. El manejar espacios de así sea 1 o 2 horas, que sea otro familiar que se encargue del cuidado de esa persona, bienvenido sea. Si yo no tengo la posibilidad de manejar ese espacio y veo que ya la situación se está saliendo de control, llamar a las líneas de atención para buscar ayuda.
Si, por ejemplo, es una persona que está psicótica, que está empezando a generar una crisis, lo mismo, es buscar la manera en que su EPS o en que el hospital más cercano le pueda ayudar a solventar eso que está pasando. ¿Sí? Si es que la persona está entrando en crisis realmente, es cómo puedo acudir a los sistemas de urgencias o las llamadas telefónicas que están brindando algunas EPS para decir, mire, mi familiar está teniendo alteraciones en el sueño, está teniendo alteraciones en la alimentación, está teniendo comportamientos extraños que antes no tenía, está manejando cierto tipo de cosas que antes no hacía y que ahora las está haciendo, está teniendo muchos pensamientos negativos, está referencial hacia mí. Ya no come de la misma manera que antes porque está teniendo pensamientos extraños frente a la vida, frente al mundo y frente a lo que está pasando. Entonces hay que buscar en ese momento la ayuda de las instituciones para que puedan, digamos, manejar la situación. Hay que quitar también la otra mirada que es que el cuidador es el que tiene que salvar todo o es el responsable de todo y que por él hay ciertas cosas que suceden, digamos, en la toma de decisiones, que sean negativas o que tengan un resultado negativo. Pero entonces la idea es eso, buscar otros familiares que puedan dar el apoyo y si no, buscar una ayuda institucional que me permita a mí poder solventar esa dificultad. Bueno, muchas gracias. Y ya para terminar, un comentario que nos hace Sandra Elizabeth, agradeciendo la presentación y los aportes y menciona que ella cree que la flexibilidad para reasignar los roles y limitar espacios de convivencia es lo más importante. Sin embargo, no es tan sencillo para todos los miembros de la familia, especialmente los que previo a la pandemia, sean niños o adultos, ya traían unos problemas de salud mental cuya atención por los profesionales ha quedado descubierta. Excelente mensaje de aceptar la ayuda cuando los recursos personales y familiares no son suficientes. Entonces Totalmente creo cierto. que realmente es un buen resumen de esta presentación. Efectivamente, el cambio de nuestros roles, el cambio de pensamiento hacia muchas posibilidades de desempeñarnos en nuestra vida cotidiana, de relacionarnos con otros, de respetar espacios, de hacer reaprendizajes, es realmente uno de los mensajes más interesantes en esta conversación. Esta ha sido la intervención de Naidu y realmente la recogemos porque podemos llevarla hacia diferentes ámbitos. De hecho, pues creo que has aceptado la invitación para compartirnos otro tema que convoca precisamente a lo que es estas estrategias de salud mental también para los profesionales de la salud que nos hemos visto también muy afectados y sobre todo más los que hacen frente a estas líneas de trabajo en los hospitales y centros de salud donde entramos en contacto directo con esta contingencia. Naidu, muchísimas gracias. De verdad que esta intervención, bueno, acá mi Alejandra nos dice, muchas gracias por el espacio, varios retos familiares, intentar varias formas de convivir y de estar. Creo que eso es el mensaje final. Recordarle a nuestra audiencia que pueden reproducir este programa por el canal de Salud Unal Contigo por medio de YouTube para que le puedan llegar a más familias y amigos y nos seguimos viendo acá con nuestra programación habitual. Muchísimas gracias a todos por asistir y a Naidu por compartir estas experiencias. Vale, muchas gracias. Y recuerden, el terapeuta ocupacional es el que maneja muy bien estas estrategias y hace parte del entender que los roles y las ocupaciones también necesitan ayuda de intervención, el cómo entenderla, el cómo manejarla y las formas de hacer. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos volveremos a ver en otro espacio. Bueno, entonces podemos ir saliendo, por favor, para que podamos dar fin a la grabación. Muchísimas gracias a todos.